Bienvenidos a Cuestión de Código, un programa realizado por el Jurado Nacional de Elecciones con el objetivo de generar un debate sobre los principales puntos que se abordarán en el Código Electoral para las elecciones generales del año 2021. Y como en cada programa me acompañan dos especialistas en el tema a tratar, a quienes sinceramente les agradezco por acompañarnos en esta tercera edición del programa en el cual abordaremos intangibilidad de normas electorales. Es así que le doy la bienvenida a Luis Núñez, quien es politólogo e internacionalista y también un consultor internacional sobre gobernabilidad, sistemas electorales y democracia. Tu saludo, Luis. Muchas gracias por la invitación al Jurado Nacional de Elecciones. Este es un tema muy interesante. Tal vez el elector no conoce lo que la palabra intangibilidad tiene que ver con los procesos electorales, con el sistema político de un país. Pero estoy seguro que tanto Fernando como yo, y por supuesto con la facilitación de Jessica, nos permitirá explicarles brevemente y sobre todo claramente lo que es la intangibilidad dentro de un proceso electoral. Así es, Luis, tienes mucha razón. A veces estos términos nos suenan un poco complejos, pero justamente ustedes están aquí para ayudarnos a entender con total facilidad cuál es la importancia de la intangibilidad de la norma. Así también nos acompaña Fernando Rodríguez Patrón. Él es director de la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones, un funcionario con mucha experiencia y que también le damos la bienvenida. Gracias, Fernando, por acompañarnos. Muchas gracias, Jessica. Sí, efectivamente, como dijo Lucho, vamos a tratar un tema sin duda importante, pero que quizás a alguno de los espectadores pueda sonarle un poco confuso el término de intangibilidad. Vamos a hablar de este tema tratando de explicarlo de la manera más sencilla posible y el impacto que puede tener en un proceso electoral, como el que vamos a tener en abril del próximo año. Tienes mucha razón, Fernando. Además de entender en qué consiste la intangibilidad de la norma, es muy importante conocer en este momento cómo podría impactar en un proceso electoral ya convocado. Entonces nos vamos a una breve pausa y volvemos con más aquí en Cuestión de Código. En este bloque, amigos, haremos una perspectiva histórica y comparada del tema intangibilidad de las normas electorales. Es por eso que me gustaría, Fernando, que nos comentes acerca de cómo es que ha venido dándose en nuestro país esta inserción del respeto a la intangibilidad de las normas en el marco de los procesos electorales. Gracias, Jessica. Yo partiría primero definiendo el tema de intangibilidad normativa antes de hacer un breve repaso histórico del tema. Entendemos por intangibilidad normativa en el aspecto electoral aquella característica que hace que las normas que van a regir un proceso se mantengan inalterables en el tiempo, de modo tal que no afecten a la elección en curso. Dicho en otras palabras y en términos más sencillos, las reglas de juego no pueden modificarse una vez que comenzó el partido, pero a veces no solamente es cuando va a comenzar el partido cuando no debemos modificar las normas. Muchas veces este concepto de intangibilidad, de no alterar el status quo normativo, debe ir un poco hacia atrás. Algunos países, ya lo explicará Lucho en su momento seguramente, han establecido de manera constitucional un determinado lapso en el cual las normas no pueden modificarse. Entrando en el tema histórico, te diré que hasta hace no mucho no teníamos ningún dispositivo legal que establecía hasta qué momento podían cambiarse las normas en una elección. Tanto es así que en las últimas elecciones presidenciales que tuvimos, elecciones generales, me refiero a las del año 2016, estas elecciones fueron convocadas en el mes de noviembre aproximadamente, días más, días menos, y una vez que el proceso ya estaba convocado, ya estaba en marcha, el Congreso de ese entonces, en el mes de enero, publicó la norma 3414 que cambió las reglas de juego de una elección que ya estaba en curso. Y esto, sin duda, no es un tema menor y eso no debería ocurrir, pero ocurrió. ¿Y cómo afectó el proceso? Sí, sí lo afectó. En primer lugar, muchos candidatos
debieron dejar de serlo. Se les retiró la candidatura porque se introdujo una figura novedosa en la ley. ¿Cuál era? Las dádivas. Ningún candidato, por ejemplo, podía dar regalos, donaciones, o como la ley le decía, dádivas, que excedan un costo determinado, porque podía interpretarse como la compra de un voto. Que estemos de acuerdo o con desacuerdo, la norma queda de lado. El tema es la oportunidad en la cual se dio, en plena campaña. Y esto le costó la candidatura a un candidato presidencial y a un candidato a la vicepresidencia de un partido que incluso pasó a la segunda ronda electoral. No era un tema menor. Fernando, tienes mucha razón. La ley 3414 impactó notablemente en esas elecciones generales 2016, lo recuerdo claramente, teníamos ya el proceso en marcha, incluso se habían presentado candidaturas, pero recuerdo también que hubieron modificaciones en relación a las reglas sobre las alianzas electorales. Tú también lo debes recordar. Es correcto, se modificaron las reglas también que afectaban a las alianzas electorales. ¿Qué es lo que había pasado? Antes, un partido político, para que conservase su inscripción, requería del 5% de los votos para poder seguir inscrito luego de la elección. Pero si iba en alianza con otro partido, es decir, una agrupación con otra, dos juntas, también necesitaban el mismo porcentaje de votos, 5%. Y llegamos incluso en elecciones pasadas a tener alianzas de 5 partidos políticos, quienes en realidad lo que buscaban era protegerse y pasar la valla electoral bajo los votos de otra agrupación política. Bueno, eso cambió. El problema es que cambió en plena elección, de modo tal que se estableció un porcentaje adicional de votos por cada integrante de una alianza electoral. Entonces, como recordarás, la alianza que integraron el Partido Aprista Peruano con el Partido Popular Cristiano y con otro partido, Vamos Perú, ya estaba constituida al momento que se modificó la norma. Y se decía, o decían los entendidos, que al haberse aprobado la norma y estaba en vigencia, esa alianza debía haber pasado la inscripción con un total de 8% de los votos. Pero sin embargo, los integrantes de alianza decían, bueno, esa norma se ha aprobado después que nos hemos constituido. Quizás si lo hubiésemos conocido antes, no hubiésemos ido en alianza. Bueno, eso demandó que el Jurado Nacional de Elecciones en oportunidad establezca, bueno, eso no va a ser aplicable a este proceso. No se pueden cambiar las reglas del proceso una vez convocado. Creo que con estos ejemplos, el de las dádivas y exclusión de candidatos, el de las alianzas, los televidentes ya tienen en claro de qué hablamos cuando decimos intangibilidad normativa. Entonces, recapitulando lo dicho, no teníamos antecedentes normativos sobre una fecha límite para aprobar normas electorales, pero tuvimos una norma inoportuna en enero del año 2016, que fue la 3414. Eso cambió y el Parlamento anterior estableció que las normas electorales únicamente podían ser modificadas hasta un año antes de la elección. Significa esto que si tenemos una elección el domingo 11 de abril del próximo año, las normas electorales únicamente podían ser modificadas hasta el 11 de abril de este año. Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido? Una vez que tuvimos las elecciones congresales extraordinarias y se instaló el nuevo Parlamento, una de las primeras normas que aprobó fue la Ley 31010. Esto fue en marzo. Es decir, si no fue la primera, fue una de las primeras normas que aprobó. ¿Y qué fue lo que dijo este dispositivo? Que las normas podían modificarse hasta 6 meses después de la entrada en vigencia de ese dispositivo. La razón, seguramente, fue mantener o continuar una pseudo-reforma electoral que había iniciado el Parlamento anterior. ¿Qué significa en esencia esto? Que el Parlamento o el Congreso puede modificar las normas de una elección que, por cierto, ya está convocada para el año 2021 y las podrá modificar hasta el 28 de septiembre. Entonces, estamos en una coyuntura de, por decirlo de alguna manera, no de inseguridad, pero por lo menos donde los partidos no van a tener certezas sobre las normas de juego. Porque sobre el tintero quedan muchas normas por aprobarse. ¿Qué se ha aprobado hasta ahora? Se han aprobado las normas sobre la alternancia en la fórmula presidencial.
Por ejemplo, una norma sobre el tema de género. Se ha aprobado la votación de los peruanos en el extranjero, se ha creado el distrito electoral en el extranjero y queda pendiente un tema que a los partidos los va a afectar bastante con vistas a establecer sus candidaturas. En la legislatura pasada se aprobó en una primera votación que aquellos candidatos que cuenten con sentencias, al menos en primera instancia, estarán impedidos de participar como tales, me refiero como candidatos, en esta elección. Pero como quiera que esta modificación para que entre en vigencia requiere de una segunda legislatura, una segunda votación, esta todavía no se ha llevado a cabo. Consecuentemente, muchas personas que tienen el interés o la intención de candidatear, en este momento no saben si podrán o no hacerlo. Y este es un ejemplo típico y clásico de lo que es intangibilidad normativa. Entonces, creo que con estos antecedentes que estoy mencionando y la situación actual que vivimos, los televidentes se van a llevar una idea bastante clara sobre el tema tan importante que vamos a discutir el día de hoy. Tienes mucha razón, Fernando. Creo que has hecho un repaso de justamente cómo es que tuvimos ya cambios normativos que se dieron cuando un proceso ya había convocado, cómo esto afectó a las organizaciones políticas, las postulaciones de candidatos, además también al organismo electoral, quienes a lo largo de un proceso electoral deben tomar decisiones y acciones para llevar adelante elecciones transparentes. Sin perjuicio de ello, el tener normas que se aprueban ya sobre la marcha definitivamente impacta sobre la organización de un proceso electoral y, por qué no decirlo, también en la percepción que tiene la ciudadanía de cómo es que un proceso electoral debe llevarse sin sobresaltos. Has hecho un recuento de cómo estas normas se han ido aprobando, cómo ha ido impactando, y tenemos hoy en día efectivamente vigente una disposición que establece que habrán normas que se puedan dar estando ya el proceso convocado hasta fines de septiembre de este año, cuando ya tendremos probablemente un padrón electoral aprobado, cuando tengamos ejercicio de democracia interna sobre la marcha, cuando estemos organizando justamente la conformación de las mesas electorales, se estarán estableciendo alianzas electorales, se estarán estableciendo candidaturas y seguramente compartirán conmigo la premisa de que lo ideal es contar con un tiempo para que las normas estén claras para todos los actores electorales. Muchas gracias, Fernando, por tus comentarios, y me gustaría pasar entonces en este momento a poder conversar sobre cómo podemos ver la intangibilidad de la norma desde una perspectiva comparada. Y para ello vamos a contar con los comentarios y valiosos aportes de Luis Núñez. Claro, la palabra intangibilidad en este caso funciona como una cápsula de protección para cautelar los derechos del ciudadano, del elector, a un sistema político y electoral que le dé no solamente lo intangible, sino también la confianza en el sistema y en los órganos que lo componen. Y lo cautelar tiene que ver en realidad con todo, con el cronograma electoral y con los plazos, con el marco normativo, con los recursos humanos, por ejemplo, en el Jurado Nacional de Elecciones y los dos otros órganos del sistema electoral, con los documentos, y en fin, es una protección completa. Me preguntaba sobre la parte de legislación comparada. Mira, en Costa Rica, por ejemplo, cuando se da la primera constitución del año 1949, ya la palabra intangible ya aparece, pero aparece mucho más después de las reformas electorales que hizo Costa Rica en el año 75, o sea, hace 45 años. Lo mismo sucede en Ecuador, donde después que asumió el anterior presidente, se hizo una asamblea constituyente, y en esa asamblea constituyente se introduce por primera vez la necesidad de tener un órgano electoral no partidario, porque antes los miembros del Jurado Nacional de Elecciones del Ecuador eran miembros de partidos políticos, ahora no, ahora son magistrados independientes, y entonces esa asamblea constituyente modificó
la parte de la intangibilidad en Ecuador. Caso lamentable, muy distinto al de Venezuela, donde hay una elección convocada para el próximo 6 de diciembre y el Tribunal Supremo de Justicia sigue introduciendo modificaciones a las reglas de juego electorales, lo cual ha desconocido directivas de los partidos para ser sustituido por otras. En fin, es el ejemplo a no seguir. Pero Costa Rica y Ecuador sí nos han dado buenos ejemplos, y realmente acá en el Perú valdría la pena señalar que el doctor Ticona, desde el propio minuto en que hizo su discurso de incorporación y habló del proyecto de código electoral, ya en los títulos preliminares, en las primeras disposiciones generales, hablaba de una especie de 12 principios que de alguna manera convocaban al esqueleto de la hermenéutica electoral: lealtad constitucional, imparcialidad, independencia, legalidad, transparencia, participación, en fin, esos son los elementos que constituyen lo que es esta parte intangible, y que nos aleja un poco de lo que conversaste con Fernando, de lo que fue la elección del 2016, que yo recuerdo en un programa del canal del jurado, cuando me preguntaron qué pensaba yo de la elección, yo dije, fue una elección estresante porque hasta el último minuto se estuvieron cambiando las reglas de juego, y lo intangible debe alcanzar también al diseño electoral, al funcionamiento y constitución de los partidos políticos, y como digo, en el continente, con excepciones de Venezuela y Cuba, casi todos los países, porque además están apoyados por asesorías que mantiene las organizaciones electorales de América Latina, que están asociadas en un acuerdo para que esto se profundice. Y no puedo dejar de mencionar que uno de los mejores catedráticos que hay sobre la ciencia política y electoral, el doctor Manuel Alcántara, de la Universidad de Salamanca, dice que sobre todo lo intangible tiene que ser una especie de fortalecimiento de una fatiga que él encuentra en la democracia en América Latina. Entonces él dice que al reforzar lo intangible vamos a modificar positivamente las reformas electorales pendientes, que, como hablaste con Fernando, en la Comisión de Constitución todavía está pendiente todo lo que tiene que ver con democracia interna, financiamiento, etcétera. Así es, Luis, y recuerdo claramente que después de las elecciones del año 2016, nosotros como país teníamos esta lección aprendida de cómo es que el tener normas claras en un proceso electoral contribuía al fortalecimiento, a quitar este sobresalto no solo en los actores electorales, sino en la misma ciudadanía, que esperaba justamente transitar después de la convocatoria hacia un día de los comicios, un día de la jornada electoral, en el cual su única preocupación más bien fuera conocer las propuestas, ¿no es así? Conocer las propuestas de los candidatos, de las organizaciones políticas, y tú muy bien has apuntado sobre todo en que el organismo electoral en todo momento, incluso en este año 2020, al entregar las credenciales a quienes asumieron el cargo en este Congreso que está cumpliendo un periodo extraordinario, recordó que para nosotros como sistema también era muy valioso el poder tener las reglas claras, porque también es importante recordar que la organización pasa, como tú bien has mencionado, sobre temas de organización del recurso humano, organización también a nivel presupuestal, y no dejemos también de mencionar que las organizaciones políticas también deberán adecuar sus normas internas para poder afrontar este proceso electoral en cumplimiento estricto de las normas, porque sabemos que además es posible que podamos llegar, por ejemplo, a exclusión de candidatos si no se cumple con las normas de democracia interna. Yo te quisiera preguntar algo, si bien es cierto, hacia el año 2016 nosotros habíamos aprendido esta lección, este año 2020 nos ha traído pues lamentables condiciones en las cuales nosotros como país estamos afrontando una pandemia, esta del COVID-19, y eso también ha traído como consecuencia que el Congreso amplíe el periodo para poder aprobar las normas. Es en ese sentido que hay normas que urge aprobar. ¿Cuáles crees tú que sean aquellas más urgentes para poder seguir llevando adelante de la mejor manera este proceso electoral de elecciones generales 2021? A mí me parece que el tema del financiamiento de los partidos y de las campañas electorales es un tema pendiente, porque además
se le ve asociado en los últimos años a escándalos como Lavallato y otros ejemplos tristes en materia de corrupción. Por lo tanto, el tema de financiamiento va a ser un tema sumamente importante. Yo insisto que el tema de democracia interna también es interesante, porque yo particularmente soy de aquellos que piensan que un militante y un voto debería ser la regla, porque lamentablemente la elección por delegados se ha desvirtuado mucho y parece que los delegados vienen de acuerdo a quien les financia el viaje a Lima. Entonces, todas esas cosas hay que modificarlo. Y creo que en sentido, el proyecto de código electoral que ha presentado el Jurado Nacional de Elecciones, a la larga tiene que ser revisado por la Comisión de Constitución. No sé si dará tiempo de aquí al 28 de julio del año que viene, pero sí es una tarea pendiente para el próximo Congreso, que estará los 5 años. Y esto de la importancia de lo intangible, tal vez el ciudadano de a pie no lo ve, pero es muy importante, porque la intangibilidad es una especie de gran paraguas protector siempre de los derechos ciudadanos, de los derechos de los electores. Entonces, creo que habrá que explicarlo así, como explicarlo con manzanitas, para que la gente entienda que es una parte muy importante de nuestro sistema electoral, y que hasta el propio pacto ético resalta el valor de la intangibilidad y el valor de la integridad del sistema electoral, en esta relación que yo también establezco entre intangibilidad y confianza en el sistema electoral y en los órganos que lo componen. Tienes mucha razón, porque el fin, creo que final de esta organización de un proceso electoral y de aprobar las normas que nos permitan conducir el proceso de la mejor manera, es no perder la confianza ya ganada, esa confianza que tiene la ciudadanía en los organismos del sistema electoral y sobre todo en nuestra democracia, como la tenemos nosotros, fortalecida justamente por la participación ciudadana. Entonces, Luis, Fernando, ¿les parece si nos vamos a un breve corte y volvemos con más aquí en Cuestión de Código? ¿En qué países de Latinoamérica se presenta la intangibilidad en las normas electorales? La intangibilidad de la normativa electoral en Latinoamérica se rige en Costa Rica y Ecuador de manera eficaz, entre otros países. En el Perú es una propuesta del Jurado Nacional de Elecciones planteada en el anteproyecto de Código Electoral. Amigos, ya de regreso en el programa vamos a entrar a reflexiones finales de este tema tan importante que es intangibilidad de la norma. Fernando Rodríguez ya nos había dado un panorama de cómo es que se ha insertado una importante modificatoria de intangibilidad de la norma en la normativa peruana. Fernando, ¿cómo crees tú que va a impactar ya con el proceso electoral convocado la dación de normas hasta fines de septiembre de este año, con un proceso ya en marcha y con algunas cosas que aún no se han definido? ¿Cuáles crees tú que vaya a ser ese impacto sobre el proceso electoral? Bueno, es una pregunta muy buena y que admite todo tipo de respuesta, porque la naturaleza de las normas que están en discusión, sin duda, son de vital importancia. No estamos hablando de normas que no van a afectar un proceso. Por ejemplo, estamos hablando sobre las normas de democracia interna, algo que desde el jurado hemos perseguido durante años, lo que consideramos ya un logro, que los partidos políticos pasen por la democratización de las candidaturas a través del voto de sus afiliados. Ahorita está hasta cierto punto en discusión, porque se va a discutir en el Parlamento si es que esta votación de democracia interna va a ser universal, es decir, van a votar todos los afiliados de la agrupación política, o por el contrario, los delegados, que es un método que normalmente ha sido utilizado por los partidos y que no ha sido muy bien visto. Y esto, sin duda, va a marcar un derrotero sobre cómo se conformarían las listas de candidatos. Ese no es un tema menor. Por ejemplo,
como mencioné en mi anterior intervención, está pendiente la determinación sobre quiénes pueden o no pueden candidatear, y me refiero a aquellas personas que tienen una sentencia actualmente. Eso tampoco es un tema menor, porque hay muchas personas con intenciones presidenciables que tienen procesos en curso, ¿no? Hay algunos con sentencias también. Otra discusión que va a tener que aprobarse o discutirse cuando menos, no sé si aprobarse o no, es las reglas de juego el día de la elección, el día de la votación. Estamos viviendo una situación de pandemia, una situación COVID que ha trastocado todas nuestras actividades, y sin duda la elección no puede ser una excepción. Entonces, ver si se amplía o no el horario. Un tema también muy importante sobre el día de la elección es ver si es que se exime del voto a los mayores de 65 años, a las personas que se les considera vulnerables. Y esa es una población importante. Estamos hablando en número, no tengo la estadística en la mano, pero un porcentaje importante que dejaría o no tendría la obligación de votar. Entonces, el universo de votantes también se estaría modificando. Esto, entre otras cosas, se ha discutido también si es que podríamos llegar a tener una votación electrónica no presencial el día de la elección de abril del próximo año. Entonces, a la pregunta es, ¿qué impacto tendrán? Pues la respuesta es, ojalá que el impacto no incida en la credibilidad de la elección, que las reglas de juego, que hasta septiembre pueden modificarse en virtud de la ley 30010, sean aceptadas por la población y sean lo más convenientes para una democracia que se prepara para recibir el segundo centenario, el bicentenario. Tienes mucha razón, Fernando, porque además, como tú bien lo has apuntado, nosotros como sistema electoral trabajamos justamente para lograr credibilidad en los comicios, lograr que el día de las elecciones todos los ciudadanos puedan emitir libremente su voto, y sobre todo en este contexto en condiciones de salubridad, en condiciones de que están yendo a las urnas a hacer efectivo un derecho constitucional, pero con todas las garantías. Muchísimas gracias, Fernando, por todos tus aportes y por habernos aclarado el panorama. Gracias, Jessica. Bueno, en este punto me gustaría preguntarle a Luis cuál cree que es el mensaje que debe quedar en la ciudadanía, en las organizaciones políticas, en el legislador, en este contexto en el cual nosotros vivimos. Es un contexto complejo, estamos como país dando una dura batalla, pero también nosotros nos encontramos con la esperanza y con el optimismo de saber que hacia el año 2021 podremos elegir a nuestros representantes, quienes de cara al bicentenario guiarán los destinos de nuestro país. Luis, ¿cuáles serían tus reflexiones finales en este programa que ha abordado el tema de intangibilidad de la norma? Para empezar, soy optimista de que sí, con unos equipos tan profesionales como tiene el jurado, la OMP y RENIEC, van a poder llevar a cabo las elecciones en un ambiente de, sobre todo, de transparencia, de imparcialidad y de legalidad, con la participación del pueblo. El mensaje para los congresistas es pensar que tienen solamente hasta el 28 de septiembre para hacer los pocos cambios que se le pueda hacer a la elección y no contaminarla de esto que es jugar con reglas hechas a último minuto. Así que los congresistas tienen una tarea dura en lo que queda de agosto y todo el mes de septiembre. Y a la mayoría, que son los electores, que son los ciudadanos, entender que estas y otras normas que estamos defendiendo dentro del proyecto del Código Electoral va a permitir que seamos una democracia mucho más sólida, camino hacia ese bicentenario donde queremos llegar de mejor manera, y que tanto lo intangible como los demás principios constitucionales que están dentro de este gran paraguas que es el Código Electoral, es para beneficio de la democracia peruana y de quienes vivimos en el país. Así es, Luis, muchas gracias por tus comentarios y seguimos justamente con ese optimismo trabajando para, de cara a estas elecciones generales, justamente brindar a la ciudadanía, brindar a la población elecciones transparentes, como bien lo has mencionado. Esto es algo que debemos tener nosotros como objetivo. Y bueno, amigos, hasta aquí el programa del día de hoy.
No se olviden de sintonizarnos a través de los canales 44 y 516 de Movistar y en las redes sociales del Jurado Nacional de Elecciones. Hasta la próxima.